Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Para hoy, martes 28 de mayo del presente año, mis amados hermanos, estaremos exponiendo sobre el libro de Éxodo. Jehová camina con su pueblo, ya entrando a la quinta semana, mis amados hermanos. El Mar Rojo y la peregrinación en el desierto, las pruebas del creyente en su viaje a la tierra prometida. Como tema principal, el gran cántico de alabanza de Moisés, alabanza a Dios por su gran liberación, mis amados hermanos. Ahí donde estás, mi amado hermano, inclina tu rostro y haz esta oración. Señor, en tus manos encomendamos este día y también esta enseñanza que tú nos has regalado. Que toda aquella persona que escuche este audio, escuche esta reflexión, escuche esta bonita palabra del día de hoy, se llene de mucha sabiduría y de mucho conocimiento sobre tus promesas, mi Dios. Amén. Continuamos, mis amados hermanos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas, mis amados hermanos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, mis amados hermanos? Hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Mis amados hermanos, continuamos con esta hermosa reflexión. Condujiste en su misericordia a este pueblo que redimiste.
Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, oh Jehová. Libéralos de su glorioso triunfo sobre el odio feroz del enemigo, sobre su jactancia y su orgullo, mis amados hermanos. La jactancia del enemigo, yo y mí, 6 veces. Dios los destruyó, mis amados hermanos, los cubrió con el mar y los hundió como plomo en las impetuosas aguas, liberados por la gloria de su persona. Ningún Dios es como Él, magnífico en santidad, sorprendente en gloria, hacedor de prodigio, mis amados hermanos, hizo que la tierra se tragara al enemigo, mis amados hermanos. Un cántico, mis amados hermanos, de glorioso propósito de Dios, guiar al redimido hasta la santa morada de Dios, hasta la tierra prometida, mis amados hermanos. La fuente del propósito de Dios es su misericordia, su amor, el impacto del liderazgo y la guía de Dios. Las naciones lo oirán y temblarán, los enemigos sentirán angustia, los líderes se aterrarán y temblarán. Los enemigos que se opongan a la marcha del pueblo de Dios hacia la morada de Dios, hacia la tierra prometida, mis amados hermanos, todo enemigo que se levante será destruido, será desvanecido. Los pueblos quedarán petrificados del temor y el espanto, mis amados hermanos, quietos como piedras, hasta que el pueblo redimido de Dios llegue a la morada de Dios, hasta que el pueblo de Dios llegue a esa tierra prometida, mis amados hermanos. La promesa de Dios a su pueblo, el Señor los introducirá y los plantará en el monte de su heredad, el propio lugar hecho pura, la morada de Dios, el propio santuario afirmado por las manos de Dios, mis amados hermanos, el lugar mismo donde el Señor reinará por siempre. Un cántico de alabanza y danza especial, cantando por las mujeres del pueblo de Dios, cuando después de la gloria y liberación de Dios, tú lo introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará ciertamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, mis amados hermanos. Qué bonita palabra. Todo lo maravilloso que es Dios con nosotros, mis amados hermanos. Cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros, no tiene poder, no tiene autoridad, porque la promesa de Dios se cumplirá, mis amados hermanos. Se cumplirá que llegues a esa tierra prometida, mis amados hermanos. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremos se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Después de la destrucción del ejército egipcio,
Después que los israelitas atravesaran el Mar Rojo, María, la profetisa, condujo la danza y alabanza, el cántico. El Señor ha triunfado. Él ha arrojado a los jinetes armados al mar. Mis amados hermanos, el Mar Rojo y la peregrinación en el desierto, las pruebas del creyente en su viaje a la tierra prometida. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17, capítulo 18, versículo 27. El gran cántico, mis amados hermanos, de alabanza de Moisés, alabanza a Dios por su gran liberación. Mis amados hermanos, Dios libera a su pueblo a través de las pruebas de la vida. Cuando experimentamos, mis amados hermanos, su liberación, el poder de sus manos sobre nuestra vida, nuestro corazón siempre está lleno de alegría y regocijo, mis amados hermanos, y la alabanza inunda nuestro corazón, y con frecuencia, mientras más grande es la liberación, mis amados hermanos, más grande es la alabanza elevada a Dios, mis amados hermanos. Esto es lo que le sucedió a los israelitas. La gran liberación de Dios en el Mar Rojo fue la más maravillosa liberación de la que Israel jamás fue testigo como nación, mis amados hermanos. Dios sabía esto. Por tanto, mis amados hermanos, en su infinita sabiduría, movió a Moisés a registrar la alabanza de su corazón para siempre en las sagradas escrituras, mis amados hermanos. El cántico usualmente se divide en 5 secciones o estrofas, mis amados hermanos. Versículos 1 al 5, versículos del 6 al 8, mis amados hermanos, versículos del 9 al 10, versículos del 11 al 12, mis amados hermanos, versículos del 3 al 18. Sin embargo, mis amados hermanos, esta división parece enfocarse en pensamientos actuales y divisiones sobre el cántico, mis amados hermanos. Parece mucho más natural ver el cántico como un todo en el que Moisés declara cómo Dios mismo liberó a su pueblo de una forma gloriosa, mis amados hermanos. Fíjense que la hermana de Moisés, María, también condujo a las mujeres a cantar alabanza a Dios. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, versículo 19, versículo 21, mis amados hermanos. Ambos cánticos son evidentemente dos de los más antiguos cánticos registrados de forma escrita, mis amados hermanos. Este es el tema del presente pasaje, es decir, el gran cántico de alabanza de Moisés, mis amados hermanos, alabanza a Dios por su gran liberación. Éxodo capítulo 15, versículo 1 al versículo 21, mis amados hermanos. Un cántico de alabanza a Dios, versículo 1 y 2. Un cántico de la gran liberación de Dios, versículo 3 al 12. Un cántico del glorioso propósito de Dios, guiar al redimido hasta la santa morada de Dios, la tierra prometida, mis amados hermanos. Versículos 13 al 18. Un cántico de alabanza y danza especial, cantando por las mujeres del pueblo de Dios, versículo 19, versículo 21, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hemos visto muchos cánticos, adoraciones, alabanzas, acciones de gracias, el nombre de Dios, el título y Moisés y su liberación. El cántico de este pasaje es un cántico de alabanza a Dios, mis amados hermanos. Es cantando para el Señor. El Señor es el motivo de la alabanza. Se habla de Él en 13 ocasiones en solamente 21 versículos, mis amados hermanos. El cántico
cantado por Moisés, menciona a Dios 10 veces como el Señor Jehová Yahvé, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 6, mis amados hermanos, versículo 11, versículo 16, versículo 17 y versículo 18, mis amados hermanos. El cántico de Moisés también se refiere a Dios como Adonai una vez. Ese es el versículo 17, mis amados hermanos. Y el breve cántico cantado por María, versículo 19, versículo 21, menciona al Señor en 2 ocasiones. Mis amados hermanos, Moisés y los israelitas estaban inundados con la alegría del momento, y el corazón de cada uno de ellos estaba desbordante, con un espíritu de regocijo y alabanza a Dios, mis amados hermanos. Y se nos dan 2 razones para que Israel comenzara a cantar, mis amados hermanos. Primero, el Señor había triunfado gloriosamente en pro de su pueblo, mis amados hermanos. Había arrojado a los jinetes armados de sus enemigos al mar. El Señor los había liberado gloriosamente de ser capturados y esclavizados nuevamente por los egipcios. Mis amados hermanos, además, el Señor había hundido milagrosamente a ejército egipcio en el mar Rojo, mis amados hermanos. Él se había asegurado absolutamente de que los antiguos egipcios nunca más esclavizaran al pueblo de Dios, mis amados hermanos. Este era el más grande día de redención en la historia de Israel, mis amados hermanos. Dios los había redimido, los había salvado y liberado de sus enemigos, mis amados hermanos. Y como segunda razón, mis amados hermanos, el Señor era, por tanto, digno de alabanza y renovado compromiso, mis amados hermanos. El versículo 2 dice de Éxodo: fíjense cuán personal era el Señor para el creyente israelita en aquellos momentos. Su relación con el Señor era muy personal. Su corazón simplemente corrompió en alabanza a Dios por la relación personal que Dios había hecho posible y operado. El Señor es mi fortaleza. No importa, mi amado hermano, qué prueba enfrente en estos momentos. Dios es tu fortaleza para que enfrentes esa prueba, como es el problema, tentación, sufrimientos y malvada persecución, mis amados hermanos. Aquel que es débil por naturaleza, pero el Señor está siempre presente con él. El Señor es su fortaleza. Esto es lo que los israelitas, el pueblo de Dios, declaraban, mis amados hermanos. El Señor es mi cántico. El creyente enfrenta las mismas pruebas y penalidades en la tierra que el incrédulo, mis amados hermanos. Tanto el creyente como el incrédulo sufren en la tierra, mis amados hermanos. Con frecuencia el creyente sufre más a causa de la persecución y el odio del mundo, mis amados hermanos. No obstante, Dios conforta al creyente y le da paz y seguridad en su Santo Espíritu. El creyente sabe que el mundo y sus aflicciones pueden quitarle su vida, pero no su alma, mis amados hermanos. Sabe que va a servir a Dios por siempre, mis amados hermanos, en los nuevos cielos y en la tierra. Por tanto, el creyente tendrá, mis amados hermanos, alegría en los juicios,
regocijo durante los sufrimientos, canto ante las aflicciones, mis amados hermanos. El creyente es débil por naturaleza, pero el Señor siempre está presente con él, mis amados hermanos. Es la presencia del Señor la que siempre pone el cántico en el corazón del creyente. Moisés y los verdaderos creyentes de Israel sabían esta gloriosa verdad. Por tanto, guiaron a todo el pueblo a declarar la gloriosa verdad. El Señor es mi cántico. El Señor es mi salvación. Los enemigos del mundo, incluidos los hombres malvados, el pecado, la muerte y el infierno, están siempre atacando y amenazando al creyente, mis amados hermanos. Pero Dios es el salvador del creyente. Él nos libera y nos salva de todo lo que se nos oponga, mis amados hermanos. El Señor es mi Dios. Él es el Dios verdadero y vivo, mis amados hermanos. Dios acababa de probar esto una vez más, liberando milagrosamente a su pueblo a través del Mar Rojo y destruyendo a sus enemigos. El milagro acababa de tener lugar. Era el momento para el pueblo de Dios de reafirmar su fe y declarar que Dios es mi Dios. Era el momento, mi amado hermano, para ellos de alabarlo y renovar su compromiso con Él. Cada israelita tenía motivos para levantarse y gritar: el Señor es mi Dios, prepararé mi corazón para que en Él more su presencia. Mis amados hermanos, el Señor es el Dios de mi Padre. Sus padres le habían enseñado a creer en Dios y en sus grandes promesas a su pueblo. Sus padres eran fuertes en la fe y Dios siempre las había ricamente bendecido, mis amados hermanos. Por tanto, los israelitas declararon que ellos se comprometían a seguir a Dios de sus padres. Él era digno de ser seguido. Acababa de probar esto liberándolos milagrosamente a través del Mar Rojo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el cántico fue un cántico por la gran liberación de Dios. Dios liberó a su pueblo por su nombre. Él es el Señor y el Señor es un guerrero. El propio nombre del Señor, Jehová Yahvé, significa que Dios es nuestro Redentor, Libertador, Salvador, el Señor, mis amados hermanos. Él es quien lucha por nosotros, mis amados hermanos. Él es quien se enfrenta a nuestros enemigos, mis amados hermanos, y Él es el que conquista toda oposición contra nosotros, mis amados hermanos. Él es quien triunfa y gana la victoria por nosotros sobre todas las fuerzas del mal, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hemos terminado el tema del día de hoy. Paz a vos, mis amados hermanos.